clase. Entonces vamos a dar a través de Camila algunos temas que van a desarrollarlo y lo entregan como un trabajo, ¿no? Para que esto pueda ser calificado y tengan los puntos, 2 puntos restantes respecto a la nota que va a ser sobre 18, ¿ya? Entonces yo le voy a dar a Camila los temas para que cada grupo desarrolle los temas y lo entreguen bajo una forma de un trabajo monográfico de unas 6, 7 hojas por lo menos con la bibliografía respectiva, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar la clase. ¿Dónde está? Rápido, acceso rápido, está bien puesto. Puede ser. A ver. No sé, eso sí, no sé. Bien, chicos, ¿ven lo que estoy compartiendo? Chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, comencemos. Entonces vamos a hacer lo que es el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Dile tú, ¿no? Muy bien. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible implican pues una serie de metas a cumplir que son dados por la Organización Mundial de la Salud y que el Perú ha contraído la responsabilidad de llevarlos a cabo para lograr pues un desarrollo de el Perú, un desarrollo que implique de que todos nos beneficiemos con los logros a alcanzar. En el año 2000, también en las Naciones Unidas, se suscribió un total de 189 jefes de Estado de todo el mundo el cumplir con lo que es la Declaración del Milenio, los objetivos del milenio, que eran 8 objetivos. Y del 2000 al 2015, ¿no?, se implementaron la ejecución de estos objetivos que estaban centrados principalmente en lo que es objetivos sociales, objetivos económicos principalmente, en la que estos objetivos del milenio iban a ser impulsados principalmente a través de inversión de países desarrollados, de países con dinero, en los países en vías de desarrollo. Entonces, en el 2015 se reevaluó esta situación y se decidió de que debiera de implementarse estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué razón? Porque estos objetivos de desarrollo sostenible implicaban que se consideraban otro tipo de factores que hacían más viable el desarrollo. De tal forma que los pilares en los que se sustenta este desarrollo sostenible son el factor económico,
social, pero sobre todo lo que es el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, lo que es que el desarrollo sostenible se vea sustentado también en la cuestión ambiental, constituyó que esta sea la columna vertebral de la visión de desarrollo, ya que no puede pretenderse tener objetivos de desarrollo que no sean sostenibles, y la sostenibilidad implica el aprovechamiento de lo que son los recursos naturales de una forma que dure en el tiempo, ¿no? Por decir, los recursos que se tienen, como la pesca, como los bosques, etcétera, no pueden ser explotados sin control. ¿Por qué razón? Porque esto implica de que se generen alteraciones a nivel climático que ahora lo estamos viviendo. Alteraciones del cambio climático que afectan a la población mundial. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible pone a las personas en lo que es el centro de desarrollo. Tienen un enfoque de derechos que busca un desarrollo sostenible global. El desarrollo sostenible, ¿qué implica? De que el ser humano viene a ser el centro del desarrollo. De tal forma que este desarrollo sostenible implica el poner fin a la pobreza, el reducir desigualdades e injusticia, el velar por la paz mientras se asegura una sostenibilidad de nuestro planeta. Pero con el agravante de no dejar a nadie atrás, de involucrar a todas las personas. ¿Qué implica esto de no dejar a nadie atrás? Que se debe de lograr que todas las personas puedan ejercer plenamente todos sus derechos en un entorno de libertad, en un entorno de justicia, en un entorno de dignidad. Este dejar a nadie atrás implica que se tengan que hacer enfoques que estén centrados, pues, en una serie de derechos, derechos de género, derechos de interculturalidad, del curso de vida, de territorialidad, etc. ¿No? Entonces, pues, esto es muy importante. Estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, reconocen la importancia de contar con instituciones eficaces, responsables e inclusivas. ¿Ya? Cuando se gobiernan los países, existe pues un gobierno central que se encarga de ejecutar una serie de labores, pero esto los ejecuta a través de instituciones que tienen un rol rector, un rol de supervisión, etc. Y también a través de todos nosotros. Pero es importante de que se fortalezcan las instituciones, porque las instituciones son las que representan a todos nosotros.
Estos objetivos o este desarrollo sostenible posiciona la gobernabilidad como un medio para lograr el desarrollo sostenible, la paz y la justicia. Qué importante esto de tener gobernabilidad como un medio para el desarrollo. Ustedes son conscientes que estos últimos 5 años la gobernabilidad ha sido una situación que no hemos logrado tener, que ha impedido que se ejecuten cosas para lograr desarrollo. Entonces, este desarrollo sostenible involucra esta gobernabilidad, nos involucra a todos nosotros para poder, pues, tener y lograr estos objetivos, estas metas. Además que los objetivos de desarrollo sostenible tienen una visión más amplia, mucho más precisa que los objetivos del milenio. Son mucho más ambiciosos, ¿no? Existe un mayor compromiso y alcance de parámetros para reflejar mejor la realidad. Y un punto bastante importante, pues, es el hecho de haber incorporado en lo que es planeta, en lo que es medio ambiente, en todos estos objetivos de desarrollo que implican viabilidad. ¿Ya? Ahora, esto involucra el que sea aplicado de una manera multisectorial. Cuando hablamos de objetivo de desarrollo sostenible, si bien hay responsabilidad de algunos ministerios de llevar a cabo algunos de estos objetivos, pero no es exclusividad de ese ministerio, porque todo está interrelacionado, se tiene que trabajar de esa forma. Entonces, este desarrollo sostenible, el Perú decidió, ¿no?, implementar la Agenda del 2030 a través del proceso de planeamiento estratégico. Vale decir que los objetivos o la Agenda 2030 están incluidos en el planeamiento estratégico. Y los encargados de realizar esto es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que está impulsando esta construcción de visión de país al 2030. Entonces, en este proceso de planeamiento estratégico, ¿no?, se están adaptando los 17 objetivos de desarrollo sostenible que actualmente existen, considerando metas razonables que reduzcan a la mejora en la calidad de vida, y esto afortunadamente va en un sendero ya definido que estamos tratando de cumplir las metas. Bien, ¿y cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible? Son 17 objetivos que involucran diferentes áreas. Tenemos el objetivo número 1, el fin de la pobreza. Objetivo 2, hambre cero. El 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. Objetivo 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo 9, industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10, reducción de desigualdades. Objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El 17, alianzas para lograr los objetivos.
Vean, 17 objetivos que son bastante amplios y todos guardan una interrelación con todos, ¿no? Dentro de los cuales destaca, ¿no?, el hecho de la reducción de las desigualdades. En la medida que se reduzcan las desigualdades, se podrá tener un desarrollo más integral, un desarrollo más equilibrado, un desarrollo que involucre a todos los peruanos. Muy bien. Entonces, en cuanto a la evolución de la estrategia de desarrollo, en la parte del lado izquierdo tenemos los objetivos del milenio y la parte derecha lo que es los objetivos del desarrollo sostenible. Habíamos dicho de que los objetivos del milenio estaban centrados principalmente en lo que es, pues, el desarrollo social y el desarrollo económico. Gran parte de estos objetivos, los 6 primeros, caen dentro de lo que es el rubro de objetivo de las personas. Actualmente, los objetivos de desarrollo sostenible son los 5 primeros que están ligados a las personas, entre las que está, pues, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, ¿no? En lo que es el rubro planeta, teníamos un objetivo en el desarrollo del milenio, pero en los objetivos de desarrollo sostenible tenemos 5 objetivos actualmente, entre los que está agua limpia y saneamiento, el objetivo 12, producción y consumo responsable, el objetivo 13, acción por el clima, el 14, vida submarina, el 15, vida de ecosistemas terrestres. ¿Ya? En el ámbito prosperidad, que no estaba consignado en los objetivos de desarrollo del milenio, tenemos ahora en los objetivos de desarrollo sostenible 5 objetivos. El número 7, que es energía asequible, no, en la de energía asequible y no contaminante. El objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo 9, industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. Y el 11, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? También se ha incrementado lo que es el rubro de paz, donde se tiene el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Todo esto relacionado y de la mano con una serie de asociaciones. El objetivo 17 implica alianzas para lograr los objetivos. Como indicábamos, estos objetivos de desarrollo sostenible son objetivos mucho más ambiciosos, más amplios, más específicos, y por lo tanto, si se cumple, vamos a tener un Perú mejor, un mundo mejor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estos 5 rubros, en lo referente a las personas, ¿no?, hablamos de poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y garanticemos la dignidad e igualdad de las personas, otorgando a esas personas un trabajo justo y un desarrollo social. ¿Ya? Ahora bien, cuando se habla de eliminar la pobreza o cuando se habla de pobreza, no solamente estamos hablando de lo que es una pobreza monetaria, sino también hablamos de una pobreza donde las personas puedan acceder a servicios de calidad, donde las personas puedan tener un
apoyo social cuando ellas lo requieran. Cuando hablamos de lo que es planeta, implica pues proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para lo que son las generaciones futuras. Proteger los recursos naturales y energía para tratar de contrarrestar en algo el cambio climático. El proteger nuestros recursos de este planeta y el clima para generaciones futuras, ¿no? Pareciera que fuese una declaración que no tiene mucho sentido, considerando que existe vida humana en el mundo, pues, por miles de años, que podría involucrar que en algunas décadas pueda cambiar eso. Pero sí, actualmente estamos en esa disyuntiva de que de repente, por situaciones del cambio climático, se vea alterada esta viabilidad para las generaciones futuras. Por lo tanto, estos objetivos de desarrollo sostenible hacen pues de que se tenga que trabajar para lograr que un mejor cuidado y un mejor aprovechamiento de todos nuestros ecosistemas y de toda nuestra biodiversidad que existe en el mundo. Una situación que tiene que ser hecha conservando lo que es la sostenibilidad de esta biodiversidad. ¿Ya? Entonces, pues, la labor que tenemos es bastante grande. El proteger nuestros recursos naturales, el proteger nuestra energía, el contrarrestar las acciones del cambio climático, el evitar que se siga produciendo este calentamiento global que está condicionando todos estos problemas, es lo que hace importante y destaca a estos objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de prosperidad, ¿no? Los objetivos implican asegurar vidas prósperas y satisfactorias, pero en armonía con la naturaleza. En armonía con la naturaleza, donde exista una prosperidad y exista ética en los negocios, en la gobernanza corporativa. ¿Qué es algo que nosotros constatamos en el día a día? Una falta de ética traducida en situaciones de corrupción a todo nivel. Cuando hablamos de paz, implica pues promover la paz, la justicia y lograr sociedades inclusivas. Una característica de todas nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica, es que existe una exclusión, una desigualdad social bastante grande que tiene que mejorarse. Y para lograr todo esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos pues alianzas que permitan implementar la agenda a través de una sólida alianza global. La alianza no solamente implica que exista alianza a nivel interno, en nuestro caso a nivel nacional, donde todos apuntemos al mismo objetivo, gobierno, instituciones y todas nosotros las personas, sino que también formemos alianzas con diferentes países, sobre todo países que tengan mayor tecnología, mayor desarrollo, aprovechar las experiencias positivas respecto a los logros de cómo alcanzar estos objetivos. Entonces,
Esto es un proyecto mundial que, si bien hay la posibilidad de que cada país genere su propio desarrollo, pero tenemos una meta trazada que es importante seguirla. Esto es prácticamente un plan de gobierno. Si nosotros tomáramos como un plan de gobierno estos objetivos de desarrollo sostenible y lo cumpliéramos al 2030, seríamos otro país. Seríamos un país más inclusivo, sin tanta exclusión social, un país donde se respete las diferentes culturas, donde se respete a las personas por su razón de ser personas y no por lo que representan. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos en cuanto al logro de estos objetivos de desarrollo sostenible? A nivel de Sudamérica, estamos en un sexto lugar que nos ubica en una situación bastante expectante. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahí la forma como se va midiendo el avance de estos objetivos de desarrollo sostenible. La flecha roja hacia abajo indica decreciente que el objetivo avanza en una dirección contraria a la esperada, refleja pues un retroceso en el cumplimiento de las metas que se han trazado a lograr. La flecha horizontal de color ocre, ¿no?, indica que está estancado, que el objetivo se mantiene estable o avanza a una tasa menor del 50% de la tendencia esperada. Evidencia pues un estancamiento en lo que es el cumplimiento de las metas trazadas de cada objetivo. La naranja, ¿no? La ocre, la diagonal ocre, significa un avance moderado. El objetivo tiene un nivel de progreso o una tasa superior al 50% de la tendencia esperada, sin embargo se mantiene por debajo de la trayectoria necesaria para el cumplimiento de los ODS. Y la flecha verde hacia arriba es la trayectoria esperada. El objetivo está en proceso de cumplimiento, avanza la tasa requerida para lograr la meta trazada al 2030, ¿no? Entonces, veamos cómo está más o menos a nivel de Latinoamérica, ¿no? La educación de calidad, energía asequible y no contaminante, reducción de la desigualdad, es algo que se está logrando, los esfuerzos en estas áreas están dando frutos, ¿ya? Pero veamos acá lo referente a lo que es producción y consumo responsables, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, están en un sentido contrario, no se está avanzando, se está retrocediendo, está estancada o simplemente no existe estadística para evaluarlo. Vean cómo la situación climática, el problema o uno de los problemas más importantes que vamos a atravesar en los próximos años, está en una situación de no lograr los objetivos al 2030. Probablemente en los próximos años va a haber un viraje hacia lo que es atender estos objetivos que tienen que ver con el planeta. Ahora, los objetivos están formados por una serie de metas, las mismas metas tienen indicadores y es con los indicadores pues que se va a evaluar. Entonces, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México tienen una disponibilidad de los indicadores al 100%.
En el caso nuestro, en el Perú, tenemos un 96% de disponibilidad de estos indicadores y gran parte de estos indicadores están en el rubro planeta. Por lo tanto, no se puede evaluar estos objetivos de desarrollo. Necesitamos, pues, hacer estos indicadores, ¿ya?, para obtener una buena evaluación. El Perú ha elaborado estos indicadores, ¿no?, asociados a Objetivos de Desarrollo Sostenible con una línea base del 2016. O sea, lo que ocurría en el 2016, cómo estábamos en el 2016, adelante hasta el 2030, de qué forma hemos ido mejorando. Y la fuente de información viene a ser el sistema de monitoreo y seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha sido elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? Cualquier cosa pueden entrar, ahí tienen todos los datos actuales al respecto. Entonces, en el INEI de los 230 indicadores propuestos, 110 están disponibles con línea de base, ¿no? Algo importante que debemos de tener en cuenta es de que en el Perú la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 coincide con lo que se llama el año del cierre del bono demográfico de acuerdo a proyecciones poblacionales del INEI. ¿Qué significa esto? Que la población que actualmente es económicamente activa, al 2030 va a estar ya en una situación de lo que es población vulnerable. En el 2030, a partir del 2030, vamos a tener una población más envejecida. De tal forma que vamos a tener población dependiente, particularmente los adultos mayores. A esto se suma lo que es los niños menores de 15 años. Entonces, a partir del 2030 va a haber mayor presión sobre los que trabajan, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber una mayor población dependiente. Por lo tanto, tienen que también, a nivel de gobierno, proyectarse a que esta población dependiente, esta población adulta, tiene que ser atendida. Y por lo tanto, se van a requerir servicios de salud, servicios de esparcimiento, servicios de diferente tipología que tienen que ser implementados. No se podría afrontar con lo que es los servicios de salud actual a la población más allá del 2030. Vean ustedes lo importante que resulta estos objetivos de desarrollo sostenible para que se pueda priorizar, para que se pueda ejecutar una serie de planeamientos que vayan a ir viendo, preveyendo este tipo de contingencias. Cuando nosotros hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando pues de la consecución de una serie de metas, pero también de la resolución de una serie de problemáticas que se va a ir incorporando con el tiempo. Bien, veamos cómo están los avances en el cumplimiento de las ODS. Las metas de los ODS que se cumplieron en el 2017. En el 2017, el Perú en forma voluntaria hizo una exposición del avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y se mostró, pues,
que la tasa de mortalidad en la niñez y la tasa de mortalidad neonatal estaban cumplidos para el año 2017, que la educación primaria y el registro de nacimientos son servicios que ya prácticamente eran universales y por lo tanto eran también algunas metas cumplidas, y que se vislumbraba que algunas metas podían cumplirse mucho antes de 2030, dentro de los cuales están la reducción de la pobreza, el acceso universal a la electricidad y agua por red pública, la eliminación de la desnutrición infantil. Vean ustedes cómo existen mayores avances en lo que es objetivo de desarrollo sostenible que están siendo logrados, aquellos relacionados a la esfera de las personas, los 5 primeros objetivos, pero que todavía queda mucho que hacer en el resto de todas las esferas, en lo que es planeta, en lo que es prosperidad, en lo que es paz y asociaciones. Entonces son situaciones que poco a poco irán pues mejorando. Veamos lo que es el primer objetivo, fin de la pobreza. ¿Cómo estamos a nivel de Perú? En lo que respecta a la reducción de hogares que viven con un mínimo de 1.9 dólares al día, que son los considerados pobreza extrema, ha mejorado considerablemente. ¿Ya? Ahora, los hogares que viven con 3 dólares al día, ¿no? Ahí sí tenemos una situación de estancamiento en el logro de estos objetivos. Lamentablemente, con esto de la pandemia, esta situación ha cambiado, ha empeorado. Vean, en lo que es la pobreza, desde el año 2004, ¿cómo ha ido disminuyendo? En el 2004 teníamos un 58% de pobreza en el Perú y esto ha ido disminuyendo y en el año 2018 estábamos en 20.5. Y una de las metas del primer objetivo es el lograr la reducción de la pobreza a la mitad. O sea, en el año 2030 debiéramos de tener un 10% de pobreza. Pero esta pobreza, como ven en el gráfico, no es homogénea en todo el Perú. Esta pobreza representa un promedio. La pobreza a nivel urbano es de 14.4% y a nivel rural es de 42%. Entonces, la pobreza, junto con otro tipo de indicadores, siempre es más desfavorable a lo que es la situación rural. Es en la situación rural donde el gobierno, por más que está haciendo los esfuerzos, siempre ha habido todavía una visión de que hemos estado viviendo de espaldas a esta realidad rural. Y con la pandemia de 42%, ¿no? La pobreza a nivel rural ha aumentado a 47%. Y del promedio que teníamos 20%, ahora la pobreza se estima en 30%, entre 25 y 30%. Y el crecimiento de la pobreza con la pandemia se ha dado a nivel urbano. Y que esta situación de pobreza a nivel urbano se esté dando prioritariamente complica la situación del Perú. ¿Por qué razón? Porque frente a lo que es la pobreza rural, se tenían una serie de planes sociales ya implementados que ayudaban a paliar esta pobreza. Pero esta situación de ayuda social a nivel de la costa no
está implementado. ¿Por qué? Porque teníamos menos cantidad de pobreza. Y si ahora la pobreza se ha incrementado a ese nivel, pues entonces estamos verdaderamente en una disyuntiva bastante desfavorable para el Perú. Y recuerden ustedes que con la pobreza es lo que se mide una serie de indicadores o van de la mano con otra serie de indicadores. ¿Ya? Entonces, pues, para la pandemia, la solución más inmediata actualmente es dar trabajo a las personas. Ojalá que se puedan lograr los objetivos. Entonces, el poner fin a la pobreza, el reducir a menos de la mitad la pobreza para el 2030, antes de la pandemia el objetivo era lograr los 10.9% de lo que es reducción de pobreza. Estábamos reduciendo la pobreza a menos 1.5 de puntos porcentuales por cada año. ¿Y qué necesitamos para la reducción de esta pobreza? Que exista un crecimiento económico a tasas considerables, a mayores tasas de la que teníamos antes de la pandemia. ¿Esto puede ser posible de lograr? Probablemente sí se podría, porque actualmente estamos en una situación bastante favorable para nosotros respecto a lo que es el costo de los minerales que nosotros exportamos, ¿no? Si el precio de la libra de cobre estaba en 1.5 o 2 dólares, actualmente está en promedio entre 4 y 5. Entonces, ojalá que esto sea suficiente para que podamos tener un crecimiento económico y esto revierta en lo que es la reducción de la pobreza a menos de la mitad de lo que tenemos. Pero con la pandemia, si estamos en 25, 30, se va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para lograr este objetivo que llegue a los 10.9% de pobreza. El objetivo de desarrollo 2, hambre cero, poner fin al hambre, implica una de las metas, eliminar la malnutrición en menores de 5 años. Es así que el año de 2017 tenemos una tasa de desnutrición crónica que llega al 12.9%, que ha sido una disminución bastante marcada de la desnutrición crónica infantil, con una reducción de más o menos 1.4 puntos porcentuales anuales. De tal forma que si esta es la tendencia, la desnutrición crónica infantil se eliminaría antes del 2030. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de eliminar la desnutrición crónica infantil, de eliminar la anemia en menores, en niños menores de 3 años? Que, dicho sea de paso, es una meta que lamentablemente es todavía un poquito lejana a cumplir. ¿Por qué? Porque estamos sobre el 30% de anemia infantil en menores de 3 años. ¿Por qué es importante el asegurar los nutrientes en los niños? Vean ustedes, al lado derecho tenemos el cerebro de lo que es una persona, un niño normal, con la cantidad suficiente de soporte nutricional. Vean cómo lo que es la sinapsis, ¿no?, están bastante desarrollados. Y vean en el lado izquierdo lo que corresponde al cerebro de un niño que no ha conseguido un desarrollo por falta de nutrientes adecuados. Vean la cantidad de sinapsis,
de interrelación que existe a nivel cerebral está bastante disminuida. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce pues en problemas cognitivos principalmente. Problemas cognitivos que pasados los 5 años va a arrastrar por toda su vida. No va a poder ser posible el revertir. Ahí radica la importancia de dar una alimentación de calidad, el tratar de que se tengan los nutrientes adecuados en cantidad suficiente para estos niños, para lograr un buen desarrollo cognitivo, para que tengamos personas que a futuro sean personas que logren patentes, que logren investigación, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que lograr esto para ser una mejor sociedad, ¿ya? Ahora, la desnutrición crónica infantil es algo que hemos logrado disminuir drásticamente y es ejemplo de cómo hacer las cosas para todos los países del mundo. El Perú es uno de los pocos países del mundo donde la desnutrición crónica infantil ha sido reducida en forma efectiva. Somos ejemplo en el mundo, pero todavía falta hacer más. El objetivo de desarrollo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos. Tiene algunas metas, algunos los que tienen sus propios indicadores, dentro de los cuales tenemos pues reducir la mortalidad en la niñez, ¿no? La Organización Mundial de la Salud pone como objetivo que debe disminuir por lo menos a 15 la cantidad de muertos por cada 1000 nacidos vivos. Y ya esto en el 2017, nosotros en el Perú teníamos 12 muertos por cada 1000 nacidos vivos. O sea, habíamos cumplido este objetivo, ¿no? Y probablemente hasta el 2030, pues va a ser mucho menos la cantidad de muertos por cada 1000 nacidos vivos. A nivel neonatal también, la meta era de tener 12 por cada 1000 nacidos vivos, 12 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. Y nosotros en el 17 estábamos con 10 neonatos muertos por 1000 nacidos vivos. Entonces, pues, estos indicadores nos favorecen, ¿ya? Estos indicadores nos favorecen. Tenemos otros objetivos, dentro de los cuales está poner fin a la tuberculosis, malaria y hepatitis al 2030. Se esperaba una respuesta antes, pero al 2030 ojalá podamos cumplir alguno de estas metas, ¿no? También al 2030 se tiene el reducir a la mitad las muertes por accidentes de tránsito, ¿ya? El garantizar la cobertura universal de los servicios de salud sexual y reproductiva y elevar el acceso a los servicios de salud de calidad. Vamos viendo a ver cómo estamos de acuerdo a algunos indicadores. Entonces, en el gráfico superior, disculpa un ratito. Entonces, decíamos, respecto al gráfico superior que refleja cómo la pobreza fue disminuyendo progresivamente, ¿no? Entonces, estábamos en promedio en lo que es 20% y se esperaba que para el 2030 llegue a 10.9%. Pero con este incremento de la pobreza, de lo que es
25 a 30%. Esperemos que con las medidas que se vayan tomando se logre conseguir esta meta. La desnutrición crónica infantil, cómo ha ido disminuyendo, y se prevé que esto sí se cumpla para lo que es el 2030. Bien, tenemos acá lo que es la incidencia de tuberculosis. Como en los años 2000 estábamos con 150 más o menos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Y esto ha ido disminuyendo, sí, disminuyendo hasta tener un promedio de más o menos 70 casos por cada 100.000 habitantes. Hay una disminución, se podrá llegar a la meta de no tener tuberculosis al 2030. Esperemos, pero una problemática que tenemos, aparte de la incidencia de tuberculosis, es el hecho que en el Perú existe lo que se llama una tuberculosis multidrogoresistentes. Pacientes resistentes a diferentes esquemas de tratamiento de la tuberculosis. Entonces, este factor asociado a la incidencia de tuberculosis, que todavía es alta, probablemente haga que no se cumplan los objetivos al 2030. Con respecto a la incidencia en malaria, en los años 2000 estábamos en promedio con 300 casos de malaria por cada 100.000 habitantes, y esto ha ido disminuyendo, y en el año 2011 estábamos con un promedio de 77, que era muy bueno, pero ha habido pues un rebrote que nos sitúa en una situación de tener más o menos 140, 150 casos de lo que es malaria por cada 100.000 habitantes, lo que pone también en tela de juicio la posibilidad de que se logre, ¿no?, eliminar la malaria en el Perú. Bien, respecto a lo que es hepatitis. En hepatitis tenemos un promedio de 5, 6, más o menos, por cada 100.000 habitantes. Esto probablemente al 2030 lleguemos a eliminar lo que es la hepatitis. Ojalá sea así. ¿Por qué es importante esta hepatitis? Porque no es solamente que la persona que sufre la hepatitis hace la enfermedad de la hepatitis, sino que esa persona queda condicionada a que pueda tener complicaciones propias de esta hepatitis. ¿Qué complicaciones? La probabilidad de desarrollar una cirrosis hepática. En el Perú, la principal causa de cirrosis hepática viene a ser las hepatitis, o una de las principales por lo menos. La posibilidad de que el paciente pueda desarrollar un hepatocarcinoma, que es una enfermedad mortal y rápida, ¿ya? Entonces es importante pues de que este objetivo también se cumpla, teniendo en cuenta que es una enfermedad totalmente previsible. Con la inmunización, con la vacuna contra la hepatitis, se logra que las personas no tengan hepatitis. Ustedes que están en el área de la salud tienen que hacer consciente esto, y cuando vayan a hacer sus prácticas a nivel hospitalario, pues tienen que ya estar inmunizados para la hepatitis. Respecto al VIH-Sida, más o menos la tendencia se da en 10 a 20 por cada 100.000 personas. Es algo que también necesita realizar más esfuerzos para contrarrestar y eliminar este VIH. Vean, respecto a la tuberculosis, entre el año 2016 y 2017, más o menos la incidencia era de 70 personas antes, cuando la media en América Latina es de 41 casos de TBC
por 100.000 habitantes. El Perú, a la par que Haití en este rubro, es uno de los países que más TBC tiene a nivel de Latinoamérica. Eso es algo que para nuestros niveles de crecimiento económico no debiera darse. Respecto a la malaria, todavía estamos con 174 casos por 100.000 habitantes, cuando en América Latina prácticamente no hay malaria en otros sitios, solamente está en el Perú. Respecto a la hepatitis B, estamos con 6 casos por 100.000 habitantes en promedio, cuando en América Latina se está con 0.5 casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Vean pues cómo a nivel de salud hay cosas que todavía tenemos que hacer esfuerzos para lograr erradicarlos de acuerdo a estos objetivos. Respecto a los fallecidos por accidente de tránsito, en el año 2016-17 estábamos en el orden de 8.9 por cada 100.000 habitantes. Y la meta es llegar al 2030 con la mitad de esta cantidad de fallecidos. La reducción en este rubro es de 0.3% al año. Entonces, al 2030 probablemente no alcancemos esta meta, pero podemos hacer lo posible para que esta meta o esté bastante cercana de lograr esta meta. ¿Ya? Ahora, la población con acceso a seguro de salud es algo que sí se está logrando una mayor cobertura a que la gente acceda a los servicios de salud, y esta meta sí se va a lograr al 2030. En esto juega un rol muy importante pues el sistema integral de salud. Pero ¿qué está pasando? Estamos teniendo un aseguramiento casi universal de lo que es la salud, pero tenemos unos servicios de salud que son de no muy buena calidad. Por lo tanto, necesitamos hacer esfuerzos para que esta calidad en el servicio de salud sea adecuada. Habíamos adelantado que la pobreza no es solamente una situación monetaria. La pobreza implica que tengamos también, pues, una situación de servicios adecuada. Si tenemos un servicio de salud deficiente, pues seguimos siendo pobres estructuralmente. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad. Una de las metas es lograr la universalización de la educación. Al respecto, tenemos que la asistencia a la educación primaria es casi universal. Estamos con 93% de asistencia en la educación primaria. La asistencia en la educación inicial también es alta, con una proporción de 81.5%, que está en incremento. Por lo tanto, lo que es la universalización de la educación, al igual que la universalización de la salud, se va a lograr al 2030. Pero, lamentablemente, la educación tiene, se está dando con una calidad no adecuada. ¿Ya? Tenemos muy buena cobertura, pero la educación no es, pues, de calidad. ¿No? ¿Por qué razón? Porque habíamos indicado también, pues, que estos objetivos de desarrollo sostenibles no son cosas individuales, no son cosas que solamente ocurren y son potestad de determinado ministerio, sino todo esto guarda una interrelación. ¿Cómo podríamos esperar una educación de calidad cuando tenemos deficiencia en infraestructura,
deficiencia en calidad de docentes, sobre todo en el área rural, cuando tenemos una deficiente alimentación de la población estudiantil, cuando tenemos una deficiencia en cuanto a lo que es conectividad, internet. Tengan en cuenta que estos 2 últimos años las clases han sido virtuales. ¿Qué se les ha podido ofrecer dentro de estas clases virtuales a personas del área rural, incluso a personas en el área urbana? ¿No? Y esto tiene traducción en las evaluaciones que se nos realizan. En las evaluaciones que se han realizado, ¿qué es lo que sale a flote? De que tenemos alumnos con mala comprensión lectora, con mala comprensión en matemáticas. Por lo tanto, se tiene que revertir. La educación tiene que ser de calidad para que exista una producción de aprendizajes constante, permanente. En el objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas. ¿Ya? Muy bien. En este rubro, ustedes probablemente han escuchado decir de que el Perú es un país machista. Y sí, pues, es un país machista. Por lo tanto, la igualdad de género es algo que tiene que darse. Se está camino a tratar de lograr esto. La mujer ha logrado una serie de logros a lo largo de toda nuestra historia. Por ejemplo, la mujer tiene ahora derecho a lo que es la educación, derecho a lo que es el voto. Participa activamente en la economía porque un 44% de las mujeres están en lo que se llama la población económicamente activa. Hay una serie de marcos legales, una serie de leyes que han tenido que darse en los últimos tiempos. ¿Para qué? Para prohibir la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres que existía, para que exista una paridad y alternancia en espacios de participación y representación en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres también accedan a cargos públicos, políticos, etc. Hay también normativa respecto a la política nacional de igualdad de género. ¿Por qué razón? Porque las mujeres han estado siempre expuestas a una discriminación estructural, a una discriminación que está en la sociedad, ¿no? Y esta es la razón por la que recién hay un 29% de mujeres que están en cargos que toman decisiones, que un 29% de mujeres adolescentes no estudian ni trabajan, por una cuestión de concepción de que las mujeres deben de realizar tareas domésticas, ¿no? Hay poca valoración pues de lo femenino y su capacidad, que lo catalogan y lo tratan de circunscribir solamente a lo que es tareas del hogar. Ese pensamiento se tiene que ir revirtiendo y se está revirtiendo. Existe un empoderamiento significativo, sobre todo en lo que es el lograr la educación superior en las mujeres. Y de eso son ustedes partícipes, actores de esto, porque en la misma promoción de medicina creo que actualmente un 70% o más serán mujeres, ¿no? Entonces, todas estas situaciones estructurales a las que han estado sometidas las mujeres genera pues violencia. Una violencia que es dada sobre todo por una alta tolerancia social. Se hizo una encuesta a través de ENARES, ¿no? Donde la encuesta
arrojaba que el 58.9% de las personas justificaba la violencia contra la mujer en algunas circunstancias, ¿no? Está bien que se le golpee a la mujer, pero solo en estas circunstancias. El 52.7% de las personas piensa o está a favor de que es la mujer que debe cumplir el rol de madre y esposa antes que cualquier otra actividad. El 33.2% de los encuestados está a favor que las mujeres, digamos, infieles, así entre comillas, deben de recibir algún castigo de parte de su pareja. El 31% de la población piensa que el acoso sexual está justificado porque es la mujer que es responsable por la forma de vestir que tiene. Vean entonces, pues, existe todavía un pensamiento estructurado en nuestra sociedad donde se justifica la violencia en la mujer. Una violencia que es una problemática bastante importante en esta igualdad de género. Tenemos ahí unos datos como entre el año 2016, 17, 18, la violencia contra la mujer está más o menos en un 10%. Y de acuerdo a esta tendencia, más o menos de 0.5 de reducción de violencia por cada año contra la mujer, para el 2030 debemos de estar logrando la meta de lograr que no exista violencia físico-sexual contra las mujeres. Pero hay una cosa que debemos de tener en cuenta, que estas encuestas son hechas en base a las denuncias que existen, ¿ya? A las denuncias que existen. Pero grafiquemos estas cosas. Un 70.8% de las mujeres refiere que alguna vez entre los 15 y 49 años sufrieron por violencia por parte de su pareja y no buscaron ayuda en una institución, no denunciaron el caso. Entonces, pues, los resultados de la diapositiva anterior no guardan relación con esto. Si se denunciara por lo menos la mitad de los casos, probablemente no lograríamos erradicar la violencia al 2030, ¿no? Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos como resultado de esta violencia contra el sexo femenino? Tenemos, pues, de que el 13.4% de las adolescentes han resultado embarazadas. ¿Producto qué? De violencia, de violaciones. Un 31.5% de las mujeres no tiene ingreso, no tiene autonomía económica, y esto condiciona ¿qué cosa? Una situación de dependencia y tolerancia hacia la violencia. Existe todavía una brecha educativa, una brecha laboral en cuanto a lo que es el varón frente a la mujer. El 78.9% de las mujeres son víctimas de la trata, gente que es requerida para ejercer la prostitución. Vean cuántas cosas todavía hay que revertir en lo que respecta a igualdad de género.
Y esto lamentablemente se ha visto incrementada con la situación de la pandemia. Con la situación de la pandemia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sobre todo en las mujeres ha habido pues una pérdida del empleo, porque la gran mayoría de las mujeres está inmersa en lo que es la productividad en una serie de servicios que se prestan. Servicios de limpieza, servicios de comercio, hotelería, comida, de lo que es industria manufacturera, etcétera, que son los que más han sufrido con esta pandemia. Encima, las mujeres han estado encerradas, han estado en una situación de convivencia. ¿Con quiénes? Con sus agresores. Es por eso que la violencia contra la mujer se ha incrementado en esta pandemia. Existe una línea, la línea 100, es una línea de apoyo a las mujeres que han sido agredidas, que ha subido en un 200% el requerimiento de las mujeres durante la pandemia de ayuda, ¿no? Se ha aumentado en las mujeres la carga laboral, porque la mujer ha seguido haciendo la función de ama de casa, ha estado haciendo también los trabajos que podía hacer, y además a eso se ha incrementado con lo que es la educación de los hijos de una manera virtual. Entonces, pues, la violencia hacia las mujeres es algo que tiene que ir pasando. Y para esto, como decíamos, estos objetivos de desarrollo sostenible es una cuestión de alianzas. Parte del gobierno, medidas generales, políticas que tienen que implementarse, que lleven a cabo la implementación las organizaciones, pero también la respuesta tiene que surgir de cada uno de nosotros. Los varones para no agredir y las mujeres para que puedan no tolerar esta situación de violencia. Los objetivos 6 y 7. Garantizar la disponibilidad sostenible del agua y el saneamiento y el acceso de una energía sostenible, ¿no? En ese sentido, la cobertura actual de agua por red pública es del 89%, de electricidad por red pública 95,2%. Esto al 2030 va a ir mejorando, se deben de cumplir los objetivos en estas metas. Pero el saneamiento por red todavía está un poco bajo, estamos en 79,3%. Esto implica que los desagües, etcétera, tampoco tienen un desarrollo uniforme en todo el Perú, porque existen algunos departamentos, como puede ser Loreto, Cajamarca, Puno, donde el saneamiento por red está muy reducido, está por debajo del 50%. Entonces, se tiene que hacer mucho más esfuerzo en que el saneamiento por red sea uniforme en todo el Perú y podamos lograr esa meta. No, esto es la de el acceso al agua, el acceso a la electricidad, como los promedios nos favorecen y se debe lograr estas metas al 2030. Pero en lo que es saneamiento, también se estima que se vaya a cumplir, pero se tienen que hacer mucho más esfuerzos, sobre todo para cumplir no solamente como un promedio, ¿no?, sino que verdaderamente este cumplimiento involucre a toda la población peruana, que es el objetivo de estas metas de desarrollo sostenible. Que nadie quede fuera, que todos estén involucrados. Vean, el objetivo 7, garantizar el acceso de una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Vean, los objetivos promedio
son adecuados, ¿no? En muchos de ellos, pero siempre la situación rural se ve afectada. Por decir, ¿no? Acá tenemos en el año 2012 como a nivel rural tenemos solamente el 68.4% de logro frente al 98.9% de logro en zona urbana, pero el promedio es favorable, 91.2%. Entonces, esto a nivel rural ha ido mejorando. En el 16 ya teníamos 78.8%, ¿no? Y el promedio de 99.1%. Entonces, se están haciendo pues los esfuerzos y ya los resultados deben de alcanzarlos. En el objetivo 8, promover un crecimiento económico sostenido y trabajo decente para todos. Al respecto, habíamos dicho de que para promover desarrollo, crecimiento, tiene que haber pues crecimiento económico sostenible y que esto sea inclusivo. El PBI per cápita se ha desacelerado entre el 2009 y 2017, pasando de 7.1 a 1.4%. Y lo que piden, ¿no?, los ODS es que sea pues por lo menos del 7%. Esperemos que se logre restituir este porcentaje de crecimiento para poder lograr desarrollo. ¿Ya? Ahora bien, en el año 2020 teníamos jóvenes ninis, que implica que ni estudian ni trabajan, todavía en una proporción de 17%. Entonces, esto es algo que también tiene que lograrse, tiene que mejorar. ¿Ya? Ahora bien, otra problemática que se tiene es que hay pues trabajo infantil. Todavía una cuarta parte de los niños y jóvenes trabaja actualmente. Y si bien hay una reducción de 1.4 puntos anuales, probablemente lo que es el trabajo infantil no vaya a lograrse eliminar al 2030. Y esto también tiene sus causas. ¿Por qué razón? Porque existe una tolerancia a lo que es el trabajo infantil en los diferentes hogares en el Perú. Y esta tolerancia, ¿por qué se da? Porque los niños contribuyen a lo que es el aporte económico familiar. El objetivo 9 y 10, construir infraestructura resiliente, promover industrialización inclusiva y reducir la desigualdad, ¿no? Una de las metas viene a ser pues el duplicar el empleo en la industria. Pero ¿qué es lo que verdaderamente está pasando? Que entre el año 2009 y 2017, al contrario, ha habido una disminución en 0.2 puntos en cuanto a lo que es disminución de la oferta del empleo. Si la meta es duplicar el empleo en la industria, para duplicarla tendríamos que para el 2030 estar con un 19% de lo que es oferta laboral. Y esto, para lograr esto, tendría que crecerse a 0.7% anual. Pero lamentablemente, en los momentos actuales, estamos en una cifra de disminución de la oferta laboral. Entonces, probablemente este objetivo no se vaya a cumplir, teniendo en cuenta además los efectos de la pandemia. La pandemia, pues, ha hecho que la carga laboral haya sido una de las más afectadas. Los objetivos 16 y 17, que es promover sociedades pacíficas e inclusivas, el facilitar acceso a la justicia e instituciones eficaces e inclusivas, ¿no?
¿Qué implica? Una de las metas es promover el acceso a la justicia. Por ejemplo, la disminución de detenidos sin sentencia. Este está disminuyendo menos 3.2% anuales y ojalá que sea suficiente para lograr que se llegue al objetivo de 0 al 2030. ¿Qué implica esto? Que hay personas que están en las cárceles sin haber sido todavía sentenciadas. Y muchos de ellos tienen condenas que de repente no son acordes al delito que cometió. Hay también muchos inocentes que están ahí. ¿Por qué? Porque simplemente se les impuso una prisión preventiva o se les encarceló y nunca se les juzgó. ¿Ya? A ver, los detenidos sin sentencia. Vean, en el año 2016 y 17 era de 42.5% de personas que están en los penales sin que tengan sentencia. En el 2019 ha reducido al 36%, pero todavía está alto. Y la tendencia es que llegue a haber 0 detenidos sin que exista una sentencia. ¿Ya? Y el objetivo 17, población que use Internet, esperemos que al 2030 pueda llegar a usar Internet una cantidad mayoritaria y se logre la meta del 100%. Vean ustedes cómo en estos objetivos no han sido considerados los que son los objetivos del planeta. ¿Por qué razón? Porque en el Perú todavía no tenemos todos los indicadores para poder evaluar los diferentes objetivos, si están cumpliéndose o en qué situación están. Y a manera de repaso, veremos pues de que en el objetivo 1, el poner fin a la pobreza, los resultados no son favorables. Y algo que hay que tener en cuenta es el hecho que la porción del quintil más pobre está cubierto por programas de asistencia social. Y esto está bien encaminado, ¿no? Es lógico que la población más vulnerable, la población más pobre, debe de tener un apoyo social. Y eso se está cumpliendo. En lo que es el hambre cero, una problemática que se va a venir y que ya se está viendo, viene a ser pues la prevalencia de obesidad, con índices de masa corporal mayores a 30, donde estamos retrocediendo en ese campo. Y esto es algo que es inherente a todos los países. La obesidad es una especie de epidemia que está aflorando en todos los países y el Perú no es la excepción. Se tiene que trabajar bastante en ese rubro. En lo que es salud y bienestar, nos acompañan las cifras en forma favorable, pero sí es importante hacer esfuerzos respecto a la tuberculosis, que habíamos dicho está en una etapa de estancamiento porque tenemos mayor cantidad de porcentaje de tuberculosis que Latinoamérica y tuberculosis multidrogoresistentes. La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, esto es en el Perú, todavía está un poco alta, está estancada y probablemente no se llegue a lo que es el objetivo de disminuir a la mitad. Algo que se está retrocediendo también es el porcentaje latente de sobrevivientes que recibieron 2 vacunas recomendadas por la OMS, ¿no? Eso es algo que está un poco estancado, más también por la situación de la pandemia. En igualdad de género, existe una proporción del promedio de años de educación de mujeres respecto a los hombres que es desfavorable hacia las mujeres,
y todavía es algo que no se logra revertir en forma adecuada. Tenemos todavía una poca representación de mujeres en el Parlamento, debiera haber una mayor cantidad. Y en lo que es la violencia contra la mujer, todavía estamos estancados, considerando además de que todavía las cifras que se tienen no representan lo que verdaderamente está ocurriendo en los hogares. Ahora, en lo que es industria, innovación e infraestructura, lo verdaderamente lamentable y que va a tener que revertirse es el hecho de que a nivel de investigación tenemos muy poca producción, muy pocas patentes. ¿Y esto por qué? Porque la cantidad de dinero que se invierte en lo que es investigación es bastante baja, es una de las más bajas de Latinoamérica. Invertimos el 0.1% del PBI, ¿no? Entonces, son rubros que tienen que ir aumentando, ¿ya? Ahora, en lo que es acción por el clima, está todavía bastante estancado, digamos, y algunos rubros ni siquiera tenemos indicadores, ¿no? Todo lo referente al rubro planetas, verdaderamente que no estamos haciendo mucho. Ojalá que se logre revertir esto, más en estas circunstancias que nos está tocando vivir, donde el calentamiento global está teniendo una expresión de lo que se viene a futuro con mayor fuerza si es que no se toman todas las medidas. El calentamiento global está teniendo expresión ¿en qué? En lluvias torrenciales que está provocando lo que es inundaciones, en lo que es sequías que está causando deforestación por incendios, lo que es aumento de intensidad en lo que es vientos huracanados, esas cosas. Entonces, pues, todo lo referente a calentamiento global está no avanzado y esto es una constante a nivel mundial. Entonces, los esfuerzos que tienen que hacerse en los próximos años probablemente sean más vigorosos porque eso también es un acuerdo reciente en base a todas las manifestaciones que está ocurriendo como consecuencia del calentamiento global. Vean ustedes pues la importancia que tienen estos objetivos de desarrollo sostenible para formar, crear desarrollo, pero sobre todo para crear un desarrollo con sostenibilidad, asegurando lo que es alimentos, asegurando lo que es viabilidad de planeta en estas circunstancias, ¿ya? Ahora, el COVID tuvo algún impacto respecto a lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, sí. Ha habido impactos negativos, directos e indirectos, pero también algunos impactos positivos, directos e indirectos. Pero ¿qué es lo que prima? Prima los efectos directos e indirectos negativos. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la situación de desigualdad, se ha incrementado el trabajo, o mejor dicho, el trabajo y crecimiento económico se ha visto limitado por por esta pandemia. La pobreza, la salud, la educación de calidad se han visto desmejoradas con esta pandemia. Y por otro lado, ha habido algo de mejoría, aunque mínima, en lo que es la explotación de la vida submarina, una producción y consumo responsable y una acción por el clima. En la medida que se tenía a la población encerrada, pues ha habido
pues menos contaminación, ¿no? Pero se necesita hacer mucho más para asegurar, ahora ya hablamos de viabilidad de planeta. Estamos en una situación muy comprometida, que requiere el esfuerzo de todos nosotros para poder dejar un planeta más viable para las futuras generaciones. Bien, ¿alguna inquietud, chicos? Con esto estamos terminando la clase de hoy día. Bien, si no hay inquietud, entonces a Camila le voy a pasar los temas